Ok, Juan capítulo 15, vamos a volver a leer casi toda la porción, aunque nos enfocamos semana tras semana en diferentes versículos, pero vamos a leerla toda. Recordar que esta es una palabra que Jesús le está dando a sus discípulos previamente a ir a la cruz, ya en lo que es la cena de despedida, y dice: y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama, dicen las traducciones más recientes, en vez de pámpano me gusta más que usan rama, porque es más entendible, ¿verdad? Dice que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardaras mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté cumplido. Amén. La semana pasada hablábamos de el amor de Dios, de permanecer en el amor, y me encanta. Hubo una parte que hasta la subrayé y a la mera hora no la compartí, pero es lo bueno de tener una serie, que lo que se quedó ahí lo puedo volver a mencionar. Y nada más me pone a pensar, a meditar, ¿verdad? Esta frase que dice Jesús: como el Padre me ha amado, así yo los he amado. ¿Cómo es el amor del Padre al Hijo? No de un padre a un hijo, del Padre, Dios Padre, a Cristo el Hijo. Es un amor perfecto, es un amor puro, es un amor que da identidad, es un amor que respalda. Así cuando el Padre está, Jesús siendo bautizado y sube de las aguas y se oye esta voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado y en él me complazco, o en él tengo complacencia. ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué había hecho Jesús hasta ese punto? Ser hijo solamente. Claro que tenía 30 años viviendo sin pecado, pero no había sanado a ningún enfermo, no había liberado a ningún endemoniado, no había comenzado el ministerio. ¿Por qué? Porque el amor del Padre al Hijo radica en eso, en que es una relación de padre a hijo, no de qué hacemos. Y nosotros como iglesia vivimos luchando porque estamos acostumbrados a que nos amen porque hacemos cosas. El amor del mundo se ofrece porque haces cosas. Es más, el amor en pareja muchas veces está radicalizado en que hagan cosas, y cuando uno deja de hacer, esa frase: se nos acabó el amor. El amor no se acaba, porque el amor no es un refresco, mi amado. El amor es una decisión. ¿Sí me entiendes eso? Estaba platicando con unos amigos que me contactaron por ahí entre semana y me decía: ese como que el amor se nos está acabando. No nos está acabando, están decidiendo dejar de luchar por él, pero el amor del Padre es un amor incondicional, y me encanta que Jesús dice: de esa misma manera que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. No tienen que hacer nada para merecer mi amor. De ahí radica la gracia.
de que tú y yo no hacemos nada para que Él nos ame. Él nos ama porque desea amarnos. Es un amor, vuelvo a lo mismo, que da identidad. Por eso Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y si permanecen en mí pueden dar fruto, porque si no permaneces en mí y no permaneces en mi amor no puede formar en ti la identidad correcta de quien tú eres. Y si tú no sabes quién eres, no puedes dar fruto. Si tú no tienes, y tú y yo no tenemos una identidad correcta, ¿qué es identidad? ¿Quién eres? Si tienes una credencial de elector, ¿qué dice ahí? ¿Quién eres? ¿Verdad? A grandes rasgos dice tu nombre. ¿Nunca te ha pasado que agarras la credencial de elector de alguien y no sabías su segundo nombre? Y te da risa, ¿verdad? Así como que, ¿a poco te llamas fulano de tal, verdad? O todos los que oculten su segundo nombre, por ejemplo, Alejandra tiene un segundo nombre que no voy a decir. Alicia tiene un segundo nombre que tampoco voy a decir. Yo tengo un segundo nombre que me gusta mucho y nadie me dice, Esaú. Ahí viene en tu credencial, dice quién eres, te da una identidad. El amor de Cristo es lo que nos hace cobrar una identidad, primeramente de hijos de Dios. Sabernos hijos de Dios te va a liberar de traumas, de pensamientos, de miedos, de un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios libera. Donde está el amor de Dios, echa fuera todo temor. Pero el amor de Dios, que te toma tal cual eres, te da identidad y empiezas a funcionar precisamente en el plan y en el propósito, en la asignación que Dios quiere que tengas. ¿Sí? Cuando habla de sus discípulos, dice que escogió a sus 12 con 2 razones o para 2 cosas. La primera es la más importante, porque la primera te hace tener la segunda. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con Él. Eso es lo primero que dice. Para formar en ellos identidad, ¿verdad? A Pedro le dice: tú eres Pedro, pero bueno, he aquí yo te formo a ti, ¿verdad? Y tú ahora vas a ser este pescador de hombres. Y le cambia la identidad, y veía a los demás y hablaba a ellos y a su corazón. Y mientras tú y yo estemos ligados a Cristo y permanecer en su amor, tendremos identidad. ¿Para qué? Ahora sí, Juan 15:8, vamos a leer ese versículo en específico. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Di conmigo, mucho fruto. Sí, no nada más es fruto, es mucho fruto. Pero en eso es glorificado el Padre. Me encanta porque a veces nos hacemos mucho rollo. No, es que yo quiero glorificar a Dios. ¿Y cómo lo vas a glorificar? Esta es una manera 100% bíblica, bien sencilla, que dijo ahí: llevando fruto. Así que si tú quieres tener una vida que glorifique a Dios, tienes que preocuparte por desarrollar una vida que dé fruto. Y no solo fruto, mucho fruto. Hoy, el tema de hoy, si tuviera un tema, que sí lo tiene, es la vida fructífera. La vida fructífera. Dios ama el fruto. Cuando Dios forma al hombre y a la mujer y los pone en el Edén, ¿verdad? Les da una tarea, les da una asignación y les da bendición. Sí, es más, vamos a leerlo. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 3. No, perdón. Esa es la mera caída. Es poquito antes. Sí. Génesis 1,
27 vamos a leer. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me encanta porque incluso en la manera en la que crea al hombre y a la mujer, en que nos crea a nosotros, deja ver detalles de su amor. ¿Cómo hizo Dios toda la creación anterior a nosotros? Hablando. ¿No nos pudo haber creado a nosotros hablando? Claro que podría. Dios pudo haber dicho, y sea el hombre, y pum, que así como una palomita de maíz, ¡pum!, brotara el hombre, ¿verdad? Pudo haberlo hecho porque es omnipotente, es todopoderoso, lo puede hacer. Pero Él dice, al hombre, que es la corona de mi creación, en el sentido de que Él es lo más especial. ¿Por qué? Porque Él lo decidió simple y sencillamente. Forma al hombre de barro, le da una forma con sus manos y luego sopla en él aliento de vida. ¿Ves una diferencia, verdad? Se involucra con sus manos, con su afecto, ¿verdad? Con su corazón. Las manos hablan del amor en el que está involucrándose al formarnos a nosotros. Y entonces, después de que forma al hombre, dice, ¿verdad? En el 28, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Bueno, perdón, 28, los bendijo Dios. ¿Qué le hizo Dios con el hombre? Lo bendijo. ¿Qué había hecho el hombre? Nada. No tienes que hacer nada para ganar la bendición de Dios. ¿Ok? Dios desea bendecirte. Te bendice sin hacer nada. ¿Ok? Los bendijo, habló bien de ellos, declaró cosas sobre ellos. Lo que declaró sobre ellos es la misma instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra creativa y, escucha esta frase, es una palabra facultativa. Te da la facultad, te da el poder. La palabra de Dios te empodera, te capacita para que desarrolles la tarea que Él quiere. ¿Cuándo se volvió el hombre y la mujer fructíferos? Cuando Dios dijo, den fruto. ¿Sí me estás entendiendo eso? En ese momento la capacidad de dar fruto vino sobre ellos porque la palabra de Dios, que era una instrucción de dar fruto, venía sobre ellos. Y lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios habla se crea. Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. ¿Quién? Dios, no nosotros. Para que no andes tú ahí, yo declaro las cosas. No, tú no declaras nada. Es Dios el que llama a las cosas que no son como si ya fueran, porque Él las ve y los ve a ellos y dice, den fruto y multiplíquense. Era una tarea, pero al momento de darle la tarea les estaba dando la capacidad de hacerlo. Cuando Dios viene y te dice, yo quiero que hagas esto, y para ti no es posible hacerse, al momento de recibir la palabra de Dios, estás recibiendo la facultad para poder desarrollarlo. Den fruto, fructifíquense. Así que desde Génesis el deseo del Padre era que su creación diera fruto, que hubiera un resultado de estar ligados a Él. Por eso en Juan 15:8 Jesús está hablando mayormente de fruto desde el inicio. Ustedes son las ramas, yo soy la vid. El que está ligado a mí, ¿qué? Da fruto. Si no estás ligado a mí, nada puedes hacer, no das fruto. Si no das fruto, te cortan y te echan al fuego y ahí te quemas. Pero si das fruto, te voy a limpiar. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto. Así que esta porción de la Escritura, aunque hace un énfasis en quién es la vid, el propósito de leer esto es entender que debe de haber fruto en nosotros. La palabra fruto, como te lo dije desde la primera semana, te lo repetí la pasada y te lo vuelvo a repetir esta, significa resultado, ¿sí? Significa consecuencia. Es algo que ocurre de manera natural por estar ligados a Dios.
Ahora, ¿qué sería dar fruto? Porque a veces nosotros entendemos distinto lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí? En un contexto moderno, yo te voy a hablar de dos tipos de fruto. El primero es el más importante, porque el primero condiciona lo genuino del segundo. ¿Ok? Y a lo mejor te estoy haciendo bolas, pero te iré desenrollando conforme vayamos en la predicación. Cuando tú escuchas esa palabra, tal persona está dando mucho fruto, o esta iglesia tiene mucho fruto, o este hombre tiene mucho fruto, ¿qué entendemos nosotros? La mayoría de la gente lo entiende como números, como la cantidad de, ¿sí? Una vez estaba platicando yo con una persona, me dice, es que ese ministerio está dando mucho fruto, y le digo, ¿por qué? Porque muchos se están yendo. Le digo, entonces bajo esa óptica, el Islam está dando mucho fruto, porque es ahorita el grupo religioso que más está creciendo exponencialmente, ¿sí? No tanto numéricamente, pero hay mucha gente que se está convirtiendo. Hay gente de Occidente con una formación cristiana que está abandonando sus convicciones con bases cristianas, porque no le puedo llamar cristianismo, porque el verdadero creyente no se convierte en otra cosa, y están abrazando el Islam, el islamismo, o las corrientes orientales también, ¿verdad? Filosofías. Así es. Entonces, si fuera por el número, pues hay grupos muy grandes que no precisamente están dando un fruto de Dios, porque a veces juzgamos nuestra vida por lo que se ve. Ese es nuestro estándar a veces de fruto. A veces una iglesia que permanece pequeña por años, he oído gente que dice, no, pues ahí no están dando fruto. Ah, ¿sí? Porque la palabra a mí me dice otra cosa. Mira, acompáñame a Gálatas 5. El primer fruto al que se refiere la Escritura que tenemos que dar, yo te lo podría decir con otra palabra. Es el fruto del carácter. Di conmigo, carácter. El fruto del carácter. ¿Y qué es el carácter? Es quién eres tú. Y más importante, ¿quién eres tú cuando estás solo? Dice la frase que nosotros somos tres personas distintas. Quienes somos enfrente de la gente, luego está quienes somos enfrente de los más cercanos a nosotros, y luego está quienes somos cuando no hay absolutamente nadie, solo Dios nos está viendo. Ese es el carácter. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Sí? ¿Qué hay dentro de ti el día de hoy? Una vez estaba una pareja, ¿verdad? El hombre la había regado, le había dado una zarandeada a su mujer, no la golpeó, pero la zarandeó como a trigo, ¿verdad? Tipo la palabra. Y estaban en la consejería matrimonial con un pastor, y el hombre no se fijó la soncera que dijo, pero que evidenció este principio. Dice, no, es que yo estaba muy bien. Yo venía muy contento de la calle, yo venía hasta feliz de llegar a mi casa, pero mi esposa estaba enojada, traía sus broncas, ¿verdad? Y me empezó a presionar y me empezó a picar. Empezó enojada y a decirme cosas, y yo, me dice, yo venía tan bien que se tardó 45 minutos en hacerme, me dice, pero me presionó tanto, me preguntó tanto, me desconfió tanto, que llegó el momento en que sacó lo peor de mí y la zarandeé. Y dice, es que está ahí, ese es el problema, que había algo malo dentro de ti.
¿Por qué? Porque lo que brotó fue lo que había adentro. Es como una pasta de dientes que no sabes de qué color es, pero cuando la apachurras, sale disparada y ahí te das cuenta, ¿verdad? Si traía chispitas, si era blanca, blanca con azul, roja, qué sé yo. Y así somos nosotros. El carácter de nosotros se pone en evidencia cuando nos aprietan, cuando la vida nos presiona, cuando hay presión en nuestra vida. Ese es el que somos. No somos el que somos el domingo en el tiempo de alabanza. La mayor de las veces no somos esos. ¿Verdad? Que cantamos y nos pueden tomar fotos, ¿verdad? Posición carismática 1, posición 2, de rodillas, qué sé yo, orando uno con otro. Ahí todos se hablan, ahí todos se aman, ahí nadie está enojado entre nadie. Pero cuando ya la vida te empieza a dar palazos, cuando empiezan las presiones, cuando empieza la bronca, cuando no hay dinero, cuando ya llegaron los recibos, cuando el hijo se porta mal, cuando hay una situación difícil, ahí va a salir y va a brotar el que somos, no el que decimos que somos. Es más, brota el que a veces ni sabemos nosotros mismos que somos. Pero a veces, en medio de la situación difícil, se manifiesta quiénes somos. Porque quien eres tú en lo interno no lo puedes controlar. Porque eso es el fruto. El fruto no se controla. ¿Sí? Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu. Qué bonita indicación. Anden en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Abimael, ¿cómo le puedo hacer para andar en el Espíritu? Ahí mismo te lo están diciendo, no proveas para la carne. Si tú provees para la carne te va a ganar. ¿Sí? Hay un dicho que yo no sé por qué dicen si es pésimo. No, es que la carne es débil. No es cierto. A mí me traen dando unas revolcadas a veces, ¿sí? Porque débil no es. ¿Sabes? Ese es el problema. Alguien lo describió de esta manera. Alguien dijo, imagínate que dentro de ti viven dos perros de la misma raza. Dos pitbull, dos rottweiler, dos cane corso, de esos fuertes. ¿Sí? Dos shih tzu, pues como que no. En algunos de ustedes que son más petit, pues a lo mejor sí. Pero dos rottweiler, dice, imagínate que tienes dos rottweiler y van a pelear. Dice, pero a uno no le das de comer durante una semana y al otro sí. ¿Quién va a ganar? Y uno diría, pues el que trae hambre se le va a ir más fuerte. Tal vez en impulso, pero el que se va a mantener en toda la pelea es el que está bien alimentado. Si no estás bien alimentado, no rindes. ¿Sabes por qué la carne a veces le gana más al espíritu en nuestra vida? Porque estamos alimente y alimente y alimente a la carne. Platicas con la amiga chismosa que trae un chisme tras otro chisme en medio del chisme. ¿Sí? Te reúnes de gente quejumbrosa, de gente que está nada más en contra de la palabra y en contra de la escritura. Ves la televisión y escuchas puros programas basura que hablan de cosas en contraria a la palabra. Entonces tú estás proveyendo y proveyendo para la carne, y tú y yo nos estamos alimentando de todo. No dedicamos el tiempo suficiente a la palabra, no dedicamos el tiempo suficiente a la oración. No estoy proveyendo para el espíritu. Así que la manera en la que yo voy a andar en el Espíritu es bien sencilla. No voy a satisfacer los deseos de mi carne. ¿Qué le gusta a mi carne? Pues eso es lo que no me voy a permitir. Eso es lo que no me voy a dar. Y entonces mi carne va a estar débil, mi espíritu va a estar fortalecido y voy a poder andar en el Espíritu Santo, en comunión con Él, en acuerdo con Él. Dice la palabra, ¿podrán dos andar juntos sin antes ponerse de acuerdo? La respuesta es no. Bueno, a veces no andamos junto con el Espíritu Santo porque no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No está de acuerdo con lo que estamos pensando. Y déjame decirte una cosa, a la hora de hablar entre Dios y tú, el que tiene que ceder eres tú.
El que tiene que cambiar la manera de pensar eres tú. A lo mejor con el marido, con el amigo, con el primo, con la persona te puedes amachinar y que ellos cambien la idea. Quiero tacos, yo quiero pizza, y terminan yendo a la pizza porque te machinaste. A lo mejor con la gente sirve, pero el Espíritu Santo va a decir, no, yo quiero esto. Y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Así que si quieres caminar conmigo, tienes que estar en acuerdo conmigo. No proveas para la carne. Versículo 18, si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Fíjate, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y contra semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, a mí me sorprende porque dice adulterio, fornicación, te imaginas lo peor, y luego iras, celos, contiendas, disensiones, envidias, pleitos. Teníamos un amigo que le decíamos el pleititos, porque siempre eran pleitos con él, ¿verdad? Ojalá tú no seas un pleititos ahí en tu casa. Versículo 22, más el fruto, ¿más qué? El fruto del Espíritu. Ese es el que Dios quiere que esté en nosotros. Ese es el que glorifica al Padre. No dice los frutos del Espíritu, ¿te fijas? Dice el fruto del Espíritu y comienza a decir diferentes manifestaciones de este mismo fruto. Bueno, en la original griega dice el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas manifestaciones son manifestaciones de un solo y mismo fruto que el Espíritu produce en nosotros. Algunas se encuentran, vamos a decirlo, en mayor presencia en nuestra vida. Algunas nos son más fáciles de desarrollar que otras, pero el llamado es para tenerlas todas, porque todas son del mismo Espíritu, y si tienes al Espíritu Santo, todas tienen que manifestarse en tu vida. ¿Cuáles de esas no estuvieron en Cristo? Todas. Porque el mismo Espíritu que estuvo en Cristo es el Espíritu que hoy está en ti. Y de la misma manera que el Espíritu Santo en Cristo formó el fruto del Espíritu en Él, lo va a formar en ti y en mí. No tenemos excusa. No tenemos excusa. El amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos batallan con esa? ¿Sí? ¿Cuántos dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya? Sus oraciones. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te lo voy a leer en otra traducción que nos da un poquito más de luz, sobre todo en las finales. Porque, por ejemplo, la fe de la que habla el fruto del Espíritu no es la fe para obtener algo, la palabra es fidelidad. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. ¡Wow! ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? Si estamos ligados a Jesús, todo eso. Cuando yo digo, es que me falta amor, sí te falta amor, pero el problema no es que te falte amor, el problema es que no estás ligado a Cristo. Porque si estás ligado a Cristo, forzosamente va a haber amor. Porque el fruto es natural. Es una consecuencia
es un resultado. Estoy en una correcta relación con Cristo, Él es la vid, yo soy la rama, estoy ligado a Él. ¿Qué va a haber? Fruto. Es que yo batallo bastante, pastor, me tengo que esforzar para amar a la gente. Mi amado, a lo mejor no estás tan ligado a Jesús y estás queriendo vivir el cristianismo en tus fuerzas, y eso te va a tronar. Eso te va a tronar. Porque el amor es un fruto natural. A veces amas hasta sin querer amar. No sé si me entiendes. Yo a veces digo, es que en serio esta gente ni siquiera se merece mi amor, y es donde entra el amor de Cristo en mí. Me dice, ni tú el mío. Y ya me aplaca. Y entonces amo a la gente que me maldice. Pues donde puedes empezar a vivir lo que dice la Escritura: amar a vuestros enemigos, oren por los que los maldicen. Y uno dice, ¿cómo voy a orar por el que me maldice? Una mujer cuya hija fue asesinada por un joven en Monterrey. Esta mujer yo la conocí cuando estuve en el Instituto Bíblico. Un joven ahí metido en ciertos rollos ahí medio oscuros, era novio de esta muchacha y se la lleva de la casa con mentiras, ¿verdad? Y la mata en un sacrificio satánico. Increíble. Fíjate lo que hizo este hombre. Este hombre la mató, la abrió y la rellenó con objetos. Sacó sus órganos y la rellenó con objetos. Ese hombre, obviamente lo descubrieron, fue dar a la cárcel. Pero lo que a mí me impresionó fue que esta mujer, la madre de esa hija, fue semana tras semana a visitarlo en la cárcel, a compartirle el evangelio. ¿Cómo haces eso? Por el amor de Cristo. ¿Tú crees que eso se puede fingir? ¿Tú crees que eso se puede forzar? Tengo que ir. No. Solo el amor de Cristo que alcanzó a esa mujer, que esa mujer siendo cristiana entendió que ese joven, lejos de ser un maldito desgraciado que mató a su hija, era un joven que necesitaba un encuentro con Cristo. Y que su hija estaba en un lugar mejor porque estaba con el Señor, y que sí, la va a extrañar, y se desprendió de ella, y iba y le predicaba hasta que este joven se convirtió, no porque le dijeron que Cristo ama, sino porque le mostraron palpablemente que Cristo ama. Esos testimonios son increíbles. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros destruimos a su Hijo en la cruz y Él viene y nos ama y nos perdona. El amor fluye como un fruto cuando estás ligado a Jesús. La paciencia. Ahora, di conmigo, paciencia no es lo mismo que pasividad. Porque no está hablando de que seamos pasivos, está hablando de que seamos pacientes. La paciencia en Dios es una paciencia activa. Estás esperando que Dios haga algo, pero estás haciendo tu parte. Estás involucrado en el proceso y se tardará años si quieres, pero estás ahí pacientemente. No le das ayudaditas, ¿verdad? La historia de Abraham nos enseña que las ayudaditas a Dios no salen bien. ¿Sí? Cuando a Abraham le dice Sara, pues ve y métete con la sierva, ¿verdad? Porque no vas a tener hijo de mí. Y Abraham dice, pues tú dijiste, nomás porque tú estás de terca, yo voy. Y vemos el fruto de eso el día de hoy. Una enemistad milenaria con Israel, porque nació Ismael, al cual Dios ama y al cual Dios tiene planes de redención para ellos también. La bondad, la fidelidad habla de mantenerte fiel a Cristo. Podríamos tener una serie completa del fruto del Espíritu, seguramente la tendremos. Pero quiero meterme para mí al que es el papá de los pollitos en el control propio, el dominio propio. La mayoría de los pecados en nuestra vida ocurren por falta de dominio propio. Es que no me aguanté. ¿Sí? ¿Por qué no ayunas? Es que no puedo.
es que tan pronto decido ayunar, empiezo a tener visiones de hamburguesas y helados bailando a mi alrededor y no aguanto, pastor. Es que ¿por qué no lees la escritura? Es que no aguanto de leer. ¿Por qué no perdonaste? Es que no lo aguanto, todo es no aguanto, no me puedo dominar. No me puedo dominar. El dominio propio es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu por las cuales más debemos de orar. Porque el dominio propio es lo que tuvo Cristo en la cruz. Yo siempre me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho yo? Mira, yo desde la primer burla hubiera hablado 2, 3 escuadrones de ángeles, ¿sí me entiendes? Pulverícenme esos vatos. Jesús le dice, ¿verdad? A Pilato le dice, si yo quisiera vendrían, me liberarían, pero conviene que esto ocurra. El dominio propio es el poder bajo control. Y nosotros no tenemos control propio muchas veces. Nos falta tener una vida fructífera. Por eso no hay resultados en nuestra vida, porque no nos podemos someter. El dominio propio comienza, escucha esto, el dominio propio comienza con una vida sometida a Cristo. Sometida, sujeta a Él. Lo que dice Cristo, eso es, y no hay tela de juicio, y no hay cuestionamiento, y hay obediencia, y eso produce en ti un estilo de vida de poder dominarte. Ese es el fruto del Espíritu, es lo que Dios quiere en nosotros. Nace, vuelvo a lo mismo, de una manera natural. Muéstrame una persona que está dando fruto del Espíritu en su vida y yo veré a una persona que seguramente está conectada en oración y en la palabra. Muéstrame una persona que no produce nada de fruto en su vida y es una persona que aunque va a la iglesia y aunque sirve, está ausente en la comunión. Porque es esa comunión en secreto, eso es lo que nos mantiene ligado. El servicio es un resultado y gloria a Dios por el servicio. La asistencia a la iglesia es un resultado, pero podemos tener muchas de estas y estar huecos, ser frutos de plástico, ¿sí? De esas canastitas que tú ves y que se ven tan reales y cuando la agarras de chale, ¿verdad? Esta manzana no me la puedo comer. A veces somos cristianos de plástico, que el Señor ve nuestra vida y dice, esa manzana no se la pueden comer. Porque aquí viene la otra característica del fruto. El fruto nunca es para sí mismo. ¿Quién se beneficia de que tengas fruto? La gente alrededor de ti. Cristo es glorificado en eso. El fruto no es para ti. ¿Tú has visto una manzana comerse otra manzana? Pues no, sería manzanofobia o no sé cómo podríamos llamar eso. Sí, canibalismo. Yo por eso no me den mangos. No puedo comer mangos. ¿verdad? El que entendió entienda. Sí, mi amado. El que tiene el beneficio de que un árbol dé fruto no es el árbol, es la gente que hambrienta pasa, ve el fruto, puede extender la mano, comerlo y llevarlo a su boca. En el fruto que viene, salvo que esté alterada, semilla. Cuando tú tienes fruto y alguien come de ese fruto, se está llevando la semilla del evangelio. Y esa persona va a producir en su vida una vida en Cristo por el fruto que tú estás produciendo. Un fruto natural. Vuelvo a lo mismo. No es que me tengo que esforzar para que me salga. No es, va a fluir de una manera espontánea. A ese punto yo le llamo el impacto de una vida fructífera. La mayoría de los que estamos aquí, si ponemos atención en algo, el fruto de alguien en algún punto de nuestra vida nos impactó. El fruto de alguien, el amor de Cristo en alguien,
nos impactó y nos alcanzó. Muy pocos estamos aquí, yo creo que ninguno tuvo un encuentro con Dios en una cueva ahí solo, alejado de la civilización. Siempre hubo alguien que nos llegó a hablar de Cristo, que oró por nosotros y sus oraciones dieron fruto. Hay todo un trabajo detrás de nuestra conversión que no hemos visto y que a veces ni siquiera sabemos, y de repente eso dio su fruto y pudimos comer de ese fruto y tener una vida en Cristo, ser alcanzados por su gracia. Pero simple y sencillamente, si los discípulos de Jesús no hubieran hecho su jale y no hubieran dado fruto, el Evangelio no estaría hoy aquí. El Evangelio está aquí porque un puñado de hombres que tuvieron un encuentro con Jesús fructificaron y fueron sus discípulos. ¿Por qué? Porque si tú das fruto, eres su discípulo. Se oye muy feo de la otra manera, a lo mejor por eso Jesús no lo puso de la otra manera, a la inversa se oye muy cruel, pero si no hay fruto en tu vida, no eres discípulo. ¿Sí me entiendes? El decir una cosa obvia la otra. Así que si Jesús dice, si tú das fruto eres mi discípulo, también te está condicionando. Si no hay fruto en tu vida, no estás siendo mi discípulo. El fruto es una consecuencia de ser discípulo, no al revés. El discípulo sigue al maestro, el discípulo se mete a la palabra, el discípulo permanece en el amor. Como resultado natural, el discípulo da fruto. La gente come de este fruto y el Evangelio es propagado, es multiplicado, personas vienen al conocimiento de Cristo, se convierten, sus vidas cambian, se empiezan a ligar a una relación con Jesús y empiezan a dar fruto, y se vuelve una cadena donde las naciones serán alcanzadas por el Evangelio, porque la iglesia se pone las pilas en dos cosas: en estar ligada a Cristo y en predicar la palabra. Porque somos vidas con fruto. ¿Cómo le hago para producir fruto? Tienes que estar ligado a la vid. Mira, te podemos poner fertilizante, te podemos limpiar, te podemos poner ahí tantita agua, ¿verdad? O sea, puedes ir a un congreso cristiano, puedes ver predicaciones en YouTube, puedes leerte uno que otro libro, puedes hacer muchas cosas, pero si está la ausencia de estar ligado a la raíz, por más que te adornemos, no vas a dar fruto. Y el enemigo va a buscar comerse el fruto. Ese ya es otro tema. Pero de entrada, yo tengo una pregunta que quiero que respondas en tu corazón. ¿Cómo está el fruto en mi vida? El fruto del Espíritu, porque vamos a lo mismo. El fruto del Espíritu, al yo tener amor y mostrar amor, comparto ese fruto, y ahora ya es el fruto del Evangelio, que está alcanzando al perdido, y entonces se multiplica. Y sí, dar fruto tiene que ver con multiplicarte, pero el principal fruto que el Señor busca es tu corazón. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, dijo Jesús bien sencillo. ¿Sabes cómo los vas a identificar? Por su fruto. Dice, por su fruto los conocerás. Es decir, por la esencia de ellos. No por el resultado, porque van a ser resultado, van a ser milagros. Van a orar que fuego descienda del cielo y va a descender fuego del cielo. Así que el fruto no son los milagros, el fruto no son las señales, el fruto es el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Cuánto me parezco a Jesús? ¿Cómo me estoy pareciendo? ¿Qué tanto me estoy pareciendo? Y en la carrera de parecerme a Cristo, ¿cuánto he avanzado? ¿Cuánto he avanzado? ¿Por qué? Porque obviamente es un reto grande. Yo sé que ver al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al Hijo de Dios como modelo y decirme, tengo que parecer a Él, es un gran reto, pero es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Él el que me va a capacitar para irme pareciendo en Él, ir creciendo en la medida del varón perfecto. Por eso es un proceso de crecimiento, de santificación. Pero vaya, el punto es, en la carrera de parecerme, ¿ya di pasos o no? ¿Me parezco más a Cristo hoy que ayer, que hace 2 años, que hace 3 años o hace 5 años me parecía más? He ido en retroceso, no estoy avanzando, estoy avanzando pero poquito. El punto es avanzar.
Amén. Fíjate lo que dice Colosenses 1:10. Uno de los últimos puntos, o más bien dicho, el último punto de este tema del día de hoy acerca de la vida fructífera es esto: la importancia de la perseverancia. Producir fruto, mi amado, requiere perseverancia. Di conmigo, perseverancia. Por eso dice, si permaneces en mí, si eres perseverante, porque el fruto se tarda. Tú plantas tu árbol de manzanas, ¿y cuánto te tarda en dar manzanas? Un rato. Primero en que crezca. Ya que crece, ¿cuánto tiempo, Blanquita? Un aguacate 7 años. Fíjate, un aguacate, un fruto mexicano, oro verde. 7 años para que salga de un árbol un aguacatillo. Wow. Abimael 10, Naumango 10. Y nosotros queremos que nuestro fruto se dé mañana. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos criticando a gente que viene a la iglesia y no ha cambiado en poco tiempo? Y decimos, mira, pues no sé ni para qué va. Tú no sabes si esa persona, tú no puedes evaluar qué tanto está en comunión con el Señor. Y el fruto con Cristo no tarda 17 años, pero sí hay un proceso. Sí, a veces somos muy duros con la gente que está en un proceso de dar fruto y no los amamos y les ponemos cargas y venimos a inspeccionarlos. Ya es que ya deberías de tener, tú ya deberías de dar fruto, y yo quién soy para evaluar eso, si el Padre es el labrador. Ni siquiera dice, y los pastores, mis discípulos, dijo Jesús, serán los labradores. No, el Padre es el labrador. Hay que tener paciencia y perseverancia, y uno mismo tiene que perseverar. En las áreas que yo aún no doy fruto como quisiera, yo estoy perseverando, yo estoy diciendo, ok, la regué, va de nuevo, me sigo ligando a Jesús, sigo pegado a la vid, sigo en comunión, y tarde o temprano venceré esta área. No me tiré a la perdición, no dije, pues ya nunca la voy a vencer, ya, si hay lodo me embarro, o sea, no. Pero tampoco me azoto y me golpeo, no, es que no, soy una basura, nunca puedo, ¿verdad? No. Yo estoy amando a Jesús con todo lo que yo puedo, y estoy aprendiendo a dar fruto. En unas áreas lo doy más rápido y en otras tardo más. Amén. La perseverancia. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te voy a decir esta frase. ¿Sabes cuál es la perseverancia que te salva y te ayuda a dar fruto? No es la tuya, es la perseverancia de Cristo contigo. ¿Sí? Es esa higuera que no ha dado fruto y dicen, la voy a tumbar, ya. Y dicen, no, dame chance de trabajar con ella. Muchas de las oraciones de Jesús a favor nuestra son, Padre, déjame seguir trabajando con Abimael, déjame seguir trabajando con Alejandra, déjame seguir trabajando con Héctorito, Señor. Sí, déjame seguir ahí mucho. Déjame seguir trabajando con Cielos Abiertos, Señor. Déjame seguir trabajando con la iglesia en México. Es que no estás viendo cómo están, dicen unos. No estás viendo lo que están haciendo. Déjame seguir trabajando con ellos. La perseverancia de Cristo por nosotros es la que nos mantiene aquí. Así que, mi amado, agradece que hay alguien empecinado por tu corazón, que es Cristo. Yo digo, wow, Señor, cuánta paciencia tuviste conmigo, y para nada más para ser salvo, y ya de ser salvo para acá, ¿cuántas has tenido? ¿Verdad? Colosenses 1:10 dice, para que anden, o sea, para que caminen como es digno del Señor. Este versículo siempre me ha gustado y es una de mis oraciones. Señor, yo quiero andar como es digno de ti. O sea, que valga la pena tu sacrificio, que valga la pena tu amor. Agradándole en todo. ¿Qué dice ahí?
Bueno, pero antes, agradándole, entonces no dice agradándole en parte, agradándole a medias, agradándole 99.9%, agradándole en todo tenemos que agradarle al Señor. ¿Y cómo le hago para agradarle en todo? Aquí dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, yo quiero andar como es digno de ti. Ok, entonces, preocúpate por dar fruto y por conocerme más. Esa es nuestra tarea, es bien sencilla, mi amado. Preocúpate diariamente por estas dos cosas y tu vida va a cambiar. Preocúpate por dar fruto. ¿Pero qué es preocuparte por dar fruto? Ligarte a Jesús. Conectarte a la fuente de vida. Preocúpate por todos los días estar conectado a Él. Y el fruto va a darse. No te preocupes por fingir el fruto. Es que, en serio que me cuesta tanto ser cristiano, pero bueno, le voy a echar tantas ganas. No, mi amado. Conéctate a Jesús y que Jesús te vuelva cristiano. ¿Sí me entiendes? Y claro que hay una dificultad, claro que hay una persecución, pero una cosa es el fingimiento que nada más no me sale, y otra cosa es la perseverancia con sus situaciones en contra. Pero si estamos ligados a Jesús, si yo me preocupo todos los días por dar fruto, que es conectarme a Él y luego crecer en conocerle, todo cae a lo mismo. ¿Cómo me conecto a Jesús? Con la palabra y la oración. ¿Cómo crezco en conocimiento de Cristo? Con la palabra y la oración. ¿Te fijas que si tú simple y sencillamente le dedicaras lo que debe de ser a la palabra y a la oración todos los días de tu vida, habría cambios? Y estamos en un proceso, no te vas a volver Sanchuy de la noche a la mañana, ¿sí me entiendes? Es un proceso de crecimiento. El fruto requiere madurez, pero Dios te va a llevar a eso. ¿Sí? Al final de cuentas, todos somos llamados santos, apartados para la gloria de Dios. Y al final de la historia, la iglesia por la que viene Cristo es una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y que ha dado fruto increíblemente. Así que, y ahí vamos a estar tú y yo. Amén. Ahí estamos en esa iglesia. Si nos morimos antes, como quiera nos injerta en esa iglesia, porque es la iglesia universal a lo largo de todo el tiempo, de todas las eras. Y ahí estamos tú y yo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué queremos ver en cielos abiertos? Un avivamiento. Lo queremos ver, pero tiene que ser fruto de lo que Dios haga aquí, de nuestra comunión con el Señor. Amén. No algo producido, no algo por el hombre. Un fruto de lo que Dios quiera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el fruto de tu entrega y de tu amor nos ha alcanzado a nosotros. Y Señor, tú nos llamas a ser una iglesia fructífera.